Ok. Bien. Buenas tardes a nuestros invitados y a todos los que nos acompañan en este medio virtual. Esta transmisión se puede ver en directo en el sitio web, en el Facebook y por el canal de YouTube del seminario. El Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural tiene el placer de presentar el ciclo Diálogos sobre el Conocimiento y Diversidad Cultural ante la COVID-19. En esta ocasión, con el tema, el segundo concurso de ensayo universitario, los pueblos y comunidades originarias ante la contingencia del COVID-19. Para ello, contamos con la presencia de la doctora Marta Elena Márquez, el doctor Martín Puchet y el licenciado Ricardo Tránsito. Presentaré a cada uno de nuestros invitados. La doctora Marta Elena Márquez es doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM, en la orientación de Estudios Filosóficos y Sociales sobre Ciencia y Tecnología. Actualmente es secretaria técnica del Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural y experta en temas de conocimiento y culturas. Además, es representante y colaboradora del seminario ante el Grupo de Trabajo sobre Jornaleros Indígenas y Migrantes. El licenciado Ricardo Tránsito es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Asociación Filosófica de México AC y del Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural. Es colaborador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y trabaja en la Oficina de la Abogacía General de la UNAM, como responsable de temas en materia de derechos humanos y legislación en ciencia y tecnología. Bienvenido, licenciado Tránsito. Es además el convocante y promotor del segundo concurso universitario de ensayo, Los pueblos y comunidades originarias ante la contingencia del COVID-19. Y por supuesto, nuestro anfitrión, el doctor Martín Puchet, quien es doctor en Economía por la UNAM y desde 1989 es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente se desempeña en nuestra universidad como titular del Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural. Investiga sobre aspectos institucionales del uso y apropiación de los conocimientos, en particular de los conocimientos tradicionales y de las innovaciones interculturales que ellos generan. Muchas de sus contribuciones versan sobre la institucionalidad de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Muchas gracias y nuevamente doy la bienvenida a nuestros invitados y a nuestro anfitrión. La sesión del día de hoy está planificada para que nuestro anfitrión, el doctor Martín, nos dé la bienvenida y que cada uno de nuestros invitados nos presente su exposición con un tiempo de 15 minutos. Y al final de ambas presentaciones podamos entonces contar con un tiempo razonable para preguntas y respuestas. Cedo entonces la palabra a nuestro anfitrión y titular del seminario, el doctor Martín Puchet Añil. Muchas gracias, Manuel, por esta presentación y estoy muy contento de que iniciemos este ciclo de diálogos sobre el conocimiento y la diversidad cultural, que son dos principales asuntos a los que nos ha convocado esta pandemia de la enfermedad COVID-19. Sin duda, sin conocimiento y sin conocimientos de muy diversos tipos, científicos, tecnológicos, humanísticos, tradicionales, anclados en las organizaciones más diversas, será muy difícil atravesar esta pandemia, recuperar las sociedades, las economías, los sistemas culturales de gran parte del planeta. Y también, hay que decirlo con mucha claridad, esta pandemia trajo a primer plano la importancia de la diversidad cultural, porque atravesó desde China, pasando por el Oriente Próximo, llegando a Europa y cruzando el Atlántico hasta Estados Unidos y luego abarcando toda América Latina. Y por cada país por el que pasaba la pandemia surgía la discusión de si había poblaciones, de si había sociedades, de si había culturas que podían ser mayor o en menor medida afectadas por la expansión
de este virus. Y ahí vimos surgir todo tipo de incomprensiones, de brechas, de falta de estudio minucioso, profundo de lo que significa la diversidad cultural. Hemos vivido durante todos estos meses acusaciones, recriminaciones, según la pertenencia de las personas a distintas culturas, según sus hábitos, pero nunca nos hemos planteado que hay que dialogar entre esas diversas culturas desde muchos puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista del conocimiento y luego desde el punto de vista de los valores de esas culturas que en conjunto, conocimientos y valores, tienen que estar a disposición para enfrentar lo que estamos viviendo. Hoy vamos a convocar a un concurso que ya es su segunda edición, que justamente trata de cruzar diferentes temas que tienen que ver con el uso, aprovechamiento, desarrollo del conocimiento, en particular del conocimiento tradicional, y con la pertinencia de nuestros valores, de las culturas originarias, para revisar qué hacer frente a esta amenaza que puede agudizarse y que puede repetirse. Esperemos que nuestros diálogos sirvan para acercar cultura, para fertilizar, hibridar conocimientos y desarrollar lo que necesitamos para enfrentar estas circunstancias tan difíciles. Gracias y adelante. Bienvenidos todos. Muchas gracias, doctor Puchet. Cedo ahora la palabra al licenciado Ricardo Tránsito, que nos hablará acerca del segundo concurso universitario de ensayo, Los pueblos y comunidades originarias ante la contingencia del COVID-19. Si necesita presentar su PowerPoint, puede hacerlo en este momento, licenciado. Los debates en torno a la actualidad, sobre todo la actualidad de los pueblos y comunidades indígenas. El presente concurso, en su segunda edición, abordará el problema que existe actualmente, las afectaciones que puede haber a los pueblos y comunidades originarias ante la contingencia del COVID-19. Por un lado, si bien en la edición anterior se tomó como parámetros que en el año 1994 se determinó por las Naciones Unidas el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas. En ese mismo año, en 2019, perdón, se estableció que era el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y posteriormente se señaló que vendría un decenio para ayudar al desarrollo de las lenguas indígenas, que sería del 2022 al 2032. En este sentido, tenemos un mundo muy diverso en el cual aproximadamente existen unos 5,000 grupos indígenas diferentes. De estos, hay una diversidad de idiomas que se calcula en unos 7,000, lo que representa el 5% de la población mundial. En el ámbito regional, sabemos que aproximadamente existen unas 826 grupos de pueblos y comunidades originarias que habitan en nuestro continente. Mientras que en México se tiene registrado a través del conteo de lenguas
e idiomas indígenas a 68 grupos, los cuales se dividen en 364 variantes lingüísticas. Aquí hay una diferencia entre cómo se ha contabilizado a la población indígena, porque mientras el número de hablantes, como una escala de medición, nos habla que el 6.6% de la población nacional habla una lengua indígena, el cambio de la pregunta hacia si usted se reconoce como una persona de un grupo o población indígena, nos mostró dentro de las encuestas intercensal de 2015 realizada por el INEGI, que el 21.5% de la población se autoadscribe como persona perteneciente a un pueblo o comunidad indígena. El 10% de la población, en cambio, señaló que pertenece o proviene de un lugar originario. Por otro lado, los estados que tienen un mayor número de pueblos y comunidades indígenas en nuestro país son el estado de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Veracruz, la Ciudad de México y el Estado de México. En este sentido, la primera convocatoria que se realizó el año pasado buscó que el énfasis fuera en el papel de las lenguas indígenas en el México del siglo XXI, los retos y las oportunidades que significa. Así, los temas propuestos para este concurso, el concurso de 2019, fueron la importancia de las lenguas indígenas, el derecho y las lenguas indígenas, educación y lengua indígena, extinción y o revitalización de la lengua, historia de la lengua indígena, conocimientos originarios, ciencia y salud, herramientas digitales para la preservación de las lenguas. En este concurso del año 2019 tuvimos la presencia de diferentes participantes dentro de la propia universidad y de universidades fuera de la Ciudad de México. Sin embargo, a través del filtro y la evaluación de los trabajos, se seleccionaron 2 trabajos ganadores y uno con una mención especial por el aporte y la discusión dentro de los conocimientos de las lenguas originarias. En este sentido, hoy en día nuestro punto de conversación son los efectos que tiene el COVID-19 dentro de toda la estructura de nuestra sociedad y de las sociedades actuales. La COVID ha mostrado la gran vulnerabilidad que todas y todos estamos expuestos. Sin embargo, como hemos escuchado de diferentes grupos, tanto en los medios de comunicación como en las discusiones académicas, se ha señalado que todas y todos estamos en el mismo mar, pero no de la misma forma. Unos estamos en barco y otros estamos sobreviviendo como es posible. Al contrario de lo que ocurre en el resto del mundo, en América Latina se ha dado un crecimiento de los casos de contagio del 129%, según datos de la FILAC, del 12 de mayo al 16 de junio de 2020, se ha dado este aumento de casos en 129%. Se ha puesto de manifiesto la grave situación que enfrentan los pueblos y comunidades originarios ante esta pandemia. Hoy en día, Brasil es el país con más casos de contagio a nivel mundial después de Estados Unidos, mientras que México, Perú y Chile continúan con una curva de ascenso de casos en su población. Las poblaciones originarias, en todo caso, en todos estos países, tienen un nivel más alto de pobreza y de falta de acceso a servicios básicos, como pueden ser agua, saneamiento, salud, y una serie de barreras lingüísticas y de discriminación que existen y que ponen en peligro su seguridad. Ante este peligro, un gran número de pueblos originarios, tanto en México como en la región, han efectuado diferentes estrategias a fin de implementar su sobrevivencia y poder atacar lo que hoy en día el COVID representa. En alguna de estas estrategias han sido la generación de campañas de información en sus propios idiomas originarios, el monitoreo de casos propios, buscar alternativas para generar una seguridad alimentaria propia,
la atención médica a través de la medicina ancestral, entre otros. Este contexto nos obliga a repensar dentro y fuera de la universidad las diferentes situaciones que podemos discutir alrededor de este tema. Por ello, el siguiente concurso que nos convoca el día de hoy a precisar efectos tener y la contingencia del COVID. Más que se pueden dar y que los estamos atentamente pudieran realizar sus acciones, versarán en torno a la información sobre COVID y las lenguas originarias, las estrategias para garantizar el derecho a la salud de pueblos y comunidades originarias, educación y lengua originaria en tiempos de COVID, acceso al agua, a la energía y otros recursos y los pueblos originarios, la pandemia y los pueblos originarios, el conocimiento originario en ciencia y salud ante el coronavirus y cualquier otro tema relacionado y vinculado con la temática que nos ocupa a conocer o a proponer las personas que nos gusten remitir sus trabajos. Esta convocatoria está dividida en categorías: bachillerato, licenciatura, posgrado. Es una convocatoria nacional en la que la persona que se cursando uno de estos 3 niveles educativos pueda participar y remitir sus aportaciones. La fecha límite de recepción es el 15 de agosto del año 2020 y los resultados serán publicados el 4 de septiembre de este año. El aporte que ustedes realicen en trabajos ganadores se verán, se realizará una premiación virtual y se realizará también una publicación en la cual algunas reflexiones se darán para la difusión del tema de los pueblos originarios y de COVID. Por mi parte ya todo, mi aportación, y le cedo la palabra a nuestro moderador. Gracias. Muchas gracias, licenciado Ricardo Tránsito, por esta presentación que nos permite conocer los antecedentes y los objetivos de este segundo concurso de ensayo. Cedo ahora la palabra a la doctora Marta Elena Márquez, quien nos hablará acerca del tema los pueblos indígenas y las problemáticas que hay de fondo ante la COVID-19. Adelante, doctora. Igualmente, si necesita utilizar presentación, puede hacerlo ahora. Hola, gracias. Buenas tardes. Mi computadora no está funcionando bien, así que no voy a compartirles presentación en este momento, pero sí les voy a hablar un poco acerca de, acerca de las comunidades, los pueblos y las comunidades originarias ante esta contingencia de la COVID-19. Agradezco mucho la invitación y bien, me parece que además es muy relevante cuando estamos haciendo la presentación de este concurso de ensayo en su segunda emisión anual. En esta ocasión me voy a referir a algunos aspectos relacionados con la población indígena en el mundo, inicialmente, algunos datos que considero relevantes para poner en contexto qué es lo que está ocurriendo con estas poblaciones y finalmente cuáles son algunos de los retos y los espacios para la acción ante la COVID-19. En el transcurso voy a hablar acerca de la migración indígena también y cómo es que se da este fenómeno en nuestro país. Bien, quiero iniciar diciendo que la Organización Internacional del Trabajo desde hace 30 años promovió la creación de un convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, es el convenio sobre pueblos indígenas y tribales, el número 169, denominado hacia un futuro inclusivo, sostenible y justo, con el fin de abordar y promover sus derechos para una mejor calidad de vida.
Este convenio internacional fue adoptado en 1989 y fue ratificado, hasta el momento ha sido ratificado por 22 países. Y es importante porque es un convenio que ha permitido diseñar leyes y establecer políticas o directrices para buscar el empoderamiento, la protección y el fomento de la protección para las comunidades y las personas indígenas. Esta organización también, la OIT, estima que existen alrededor de 476 millones de indígenas en el mundo, entre los cuales la mitad son hombres y la mitad son mujeres, y representan el 6.2% de la población mundial. Para que nos demos una idea, es más de la población que existe en Estados Unidos y Canadá, ambos países juntos. Esta población indígena está distribuida entre Asia y el Pacífico, en donde existe la mayor cantidad de población indígena, que es más del 70%, en África alrededor del 16%, en América Latina y el Caribe es el 11.5%, en América del Norte es muy poca la población indígena, es cerca del 1.6%, y en Europa y Asia Central es el 0.1%. Alrededor de 15% de los indígenas viven en países que han ratificado este convenio. Los países que han ratificado este convenio son 23 del total de los países en el mundo, lo cual habla de todo el reto que hay por delante para buscar mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones. Entonces, bien, estos datos, ¿por qué son relevantes? Desafortunadamente, la población indígena vive en condiciones de marginalidad y de precariedad muy importantes. Tienen casi 3 veces más probabilidades de vivir en extrema pobreza que las poblaciones no indígenas. Eso de acuerdo a estudios que ha realizado Naciones Unidas, y representan el 19% de la población que vive en extrema pobreza. Eso es digamos, es un dato muy importante que habla que debemos de preocuparnos de mejorar las condiciones de vida de esta población. Y esto es además importante porque eso es independiente de si viven en poblaciones rurales o en poblaciones urbanas, e independientemente del país en el cual vivan, ¿no? Entonces, una cosa que además es necesario resaltar cuando estamos hablando de esta problemática y los retos que representa para saber cómo se enfrenta la COVID-19 en esta población, es que estas condiciones de marginalidad implican que hay pobreza pobreza, digamos, generalizada, pero además el acceso a las oportunidades de salud son mucho más difíciles. Hay poblaciones que radican en lugares muy aislados o muy remotos, y entonces eso hace más difíciles digamos, atender las condiciones de salud, o hay capacidades limitadas en los sistemas de salud, o simplemente no existen. No existen las oportunidades o las posibilidades para que estas poblaciones sean atendidas, y eso limita muchísimo pues que ahora sean atendidas como debiera ser con la COVID-19. Bien, dicho esto, también es necesario mirar que una buena parte de las poblaciones indígenas y las poblaciones locales y rurales se encargan, digamos, son quienes resguardan recursos naturales que existen en el mundo, ¿no? En México, en el caso de México, la población indígena representa aproximadamente el 7% de la población nacional y alrededor del 18% de la población rural. Están distribuidos, la población indígena está distribuida mayoritariamente en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, en el Estado de México, Puebla, Yucatán, además de Guerrero e Hidalgo. Digamos, ese es el área en donde se concentran las poblaciones indígenas. Y
Y como decía, esta población es la que participa en la protección de los recursos naturales, participa en los ejidos y en las comunidades del país y digamos, en los núcleos agrarios, y es allí en donde tienen actividades distintas relacionadas en particular con la agricultura, con la propiedad ejidal, con la propiedad comunal, en fin. Pero, digamos, este medio rural en donde viven, además les hace, digamos, importante las actividades que realizan, les hace un elemento indispensable para cuidar del entorno, de la naturaleza y de las condiciones en las cuales, digamos, interactúan con ella, ¿no? Se dice, digamos, según una autora que se llama Robles, dice que las comunidades rurales e indígenas son propietarias de más del 80% de los ecosistemas que están en buen estado de conservación en nuestro país, y es en estos lugares en donde se concentra gran parte de la biodiversidad. Pero además hay otras poblaciones rurales e indígenas que son aquellas que se trasladan a lo largo y ancho del país para realizar labores que están relacionadas con los campos agrícolas, ¿sí? Es decir, las poblaciones, lo que nosotros denominamos los jornaleros, las poblaciones agrícolas migrantes. En otros lugares les llaman, en otros países les llaman temporeros, pero bueno, el término que nosotros conocemos acá es el de jornaleros. Estas poblaciones de jornaleros se desplazan a lo largo del país, normalmente del sur hacia el norte, y representan cerca de 3.9 millones de trabajadores agropecuarios. Hay que decir también que estos trabajadores no son, hay un fenómeno que se está dando sobre todo recientemente, no son trabajadores únicamente, digamos, del país o indígenas del país, sino que ahora ya son de distintos países. Ya el fenómeno se está, digamos, diversificando y se están multiplicando las condiciones, pero además los países de los cuales ya México recibe migración, este tipo de migración jornalera. Pero me regreso un poquito, a ver, el número, hasta 2018, el número que se tenía aproximado de trabajadores agrícolas era de 3.9 millones, de los cuales 2.5 de trabajadores agropecuarios, y de estos 3.9 millones, 2.5 se estimaba que estaban dedicados exclusivamente a la agricultura. Pero además, estos trabajadores no viajan solos, no son trabajadores que se van solos a trabajar a los campos agrícolas, ubicados normalmente en el norte, Sinaloa, Sonora, Coahuila, en fin. Sino que viajan con sus familias. Este tránsito con las familias nos da cerca de 6 millones de personas que están migrando. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales viven estos trabajadores migrantes? El 90% no tiene seguro social, no tiene un seguro médico, un seguro que le cubra condiciones o problemas de salud, pero tampoco reciben vacaciones, tampoco reciben aguinaldo, y normalmente trabajan sin contratos laborales. Con todo y que hay un gran trabajo de organizaciones de la sociedad civil que constantemente están digamos, en diálogo con los gobernadores y con las autoridades de cada uno de las regiones. De todas maneras, las condiciones de los trabajadores son normalmente, digamos, difíciles, no solamente en términos laborales, de condiciones laborales, sino de condiciones de vida, de dónde duermen, de cómo duermen, del acceso al agua, del acceso del poder comprar fuera del área en donde están. Normalmente hay estas tiendas en donde los jornaleros se ven obligados, por las grandes distancias que hay, se ven obligados a comprar allí mismo, entonces es no salir del mismo círculo, como se daba ya desde hace muchos años. Pero ¿qué otras condiciones hay en estos jornaleros agrícolas migrantes? El promedio de escolaridad es de 5.9 años, es decir, la primaria incompleta. La educación básica
en México, que es la primaria de 6 años, está incompleta. Además, el 24% no habla español, sino que hablan alguna lengua indígena y muchas veces hay, digamos, esto imposibilita que pueda haber un buen diálogo o entendimiento, o que ellos alcancen a comprender cuáles son las condiciones bajo las cuales se están contratando, por ejemplo, o a las cuales van a vivir. También hay un asunto, y es que a la hora de que se trasladan, normalmente no es que se trasladen estas personas solas, sino que hay camiones que van a recogerlos a las distintas poblaciones de origen, en Chiapas, en Guerrero principalmente, Oaxaca, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, van a recogerlos y pues están allí una vez por semana indicándoles cuáles son, que hay trabajo en el norte del país, y simplemente se aventuran sin conocer más acerca de las condiciones en las cuales se van a ir a sentar. Algunos otros ya tienen familia, o incluso hay ya distintas generaciones de jornaleros, personas que ya conocen un poco o han ido otros años o tienen familia que ya se ha sentado en distintas zonas del norte del país, más cercanas a los campos agrícolas, ¿sí? Y decía que el fenómeno ahora está cambiando, porque ahora, de acuerdo a un estudio que presenta CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, nos dice que hay habitantes que se están procurando trasladar no directamente a los campos agrícolas, sino a localidades rurales intermedias. Entonces, eso está, digamos, haciendo crecer un fenómeno distinto, que es el crecimiento de las localidades de menor tamaño, pero que implica otros retos, implica otras problemáticas, porque en la temporada en la cual hay, digamos, es momento de recoger las cosechas, entonces hay suficiente trabajo, circulan las mercancías y además circula la población todo el tiempo, pero en las épocas en las cuales no hay el recogimiento de las cosechas y no es necesaria la mano de obra de los trabajadores, entonces, digamos, se convierte esto en un problema en términos de estas poblaciones menores, porque no se tiene que hacer y se van incrementando las condiciones de incertidumbre, digamos, de incertidumbre económica, pero también social para estas poblaciones intermedias, en donde ahora se están asentando estos grupos migrantes y de jornaleros, ¿no? Entonces, finalmente, como decía, México es como sabemos, es un país de tránsito, normalmente de tránsito hacia Estados Unidos, pero al haber ahora unas políticas mucho más estrictas en términos migratorios y en general, pero además migratorios también para la población jornalera, pues está representando un reto más importante, porque mucha de la población que viene de Salvador, de Honduras, de Guatemala, o de personas del Caribe o incluso africanos, están optando por quedarse en el país, ya sea digamos, en muy distintas formas, ¿no? Entonces, el flujo que recibe México creció y ha crecido durante la última década de manera importante, para ser cerca de medio millón de personas en el año 2000 a casi 1 millón de personas en el 2010. Pero bueno, pues finalmente hay algunas de estas personas que deciden asentarse, o aunque sea temporalmente, en estos poblados que son de crecimiento intermedio, y eso representa además otros retos. Y hay otros que también pues deciden intentar buscar trabajo como jornaleros también. En fin, como vemos, esto es un gran reto e implica además una serie de condiciones distintas para enfrentar la pandemia, la COVID, como la conocemos, COVID-19, y eso implica desigualdad de condiciones para enfrentar esta pandemia, ¿sí?
No es lo mismo enfrentar una pandemia en una ciudad o en un área rural o en un área de desplazamiento entre una comunidad y otra. Recientemente, grupos académicos y, y organizaciones de la sociedad civil están buscando la forma en la cual haya mejores condiciones tanto de tránsito como de establecimiento para los jornaleros agrícolas y que haya esta protección a la salud, incluso desde que se suben a los autobuses en las comunidades de origen, ¿sí? Entonces, yo quisiera mencionar únicamente de paso el caso de los jornaleros indígenas migrantes que se dan en el estado de Hermosillo, perdón, en el estado de Sonora, en el municipio de Hermosillo, que es un municipio, digamos, situado a casi 3 horas de Estados Unidos, casi 300 kilómetros de Estados Unidos, de la frontera con Estados Unidos, pero es un municipio muy grande. Y dentro de este municipio, tanto geográficamente como en términos de población, tiene cerca de 1 millón de habitantes. Y en este municipio se encuentra una población que se llama Miguel Alemán, un poblado Miguel Alemán, que también es llamado La 12. Pero este poblado tiene cerca de 35,000 personas y este es un poblado que fue creciendo por el asentamiento justo de estas poblaciones agrícolas migrantes. Y tiene tiene un tránsito de personas abrumador todo el año, pero en particular en las épocas de cosecha. Y bueno, pues finalmente lo menciono porque es pues es el lugar en donde hemos estado trabajando recientemente más de cerca, mirando cómo poder apoyar y cómo poder ayudar a estas comunidades que están en tránsito todo el tiempo, pero ahí ya van por la 4ª generación, por ejemplo, de personas que han llegado y han hecho crecer estas poblaciones intermedias de las cuales hablaba hace unos minutos. Dentro de este municipio de Miguel Alemán, o La 12, como les decía, lo que se está tratando de hacer ahora en términos de buscar mejores condiciones ante cómo enfrentar la COVID-19, algunas de las cosas que se están haciendo son básicamente de apoyo en términos de entrega de despensas, de apoyo en términos de actividades lúdicas y culturales. Algunas se pueden en línea, pero dado que es una población en la cual apenas hace unos 3 años comenzaron a pavimentar unas 7 calles de todo el poblado, porque es una población que tiene básicamente tierra, pues hay algunos espacios que se han ido abriendo y quisiera hablar, por ejemplo, del caso de una organización civil que se llama Letras Migrantes y se creó hace 10 años, la creó una licenciada en comunicación que se llama Magda Rivera Carrillo, y ella lo que trata de hacer y lo que ha hecho a lo largo de estos 10 años es hacer llegar a las poblaciones, en particular a los niños, pues oportunidades de conocimiento, de cultura a través de los libros, pero además de preservación de las lenguas originarias. En este municipio confluyen muchísimas lenguas de todo el país y bueno, de lo que se trata es de que las personas, además de que tengan acceso a la cultura, que también se trata de promover y de preservar las culturas que se encuentran allí asentadas, ¿no? Y que se establezca una especie de diálogo y de convivencia armónica. Recientemente, en estos meses en donde está la pandemia, Letras Migrantes además se ha convertido en un espacio en donde se van articulando tanto algunas de las acciones gubernamentales como de organizaciones de la sociedad civil para apoyar a estas familias, pero además para educarlas o apoyarles enseñándoles cómo es que
cómo es que hay que usar los cubrebocas o las mascarillas o sobre el lavado de manos. Entonces, pues ya se trata no únicamente de actividades que tengan que ver con la lectura o propiamente culturales, sino también de promoción de la salud. Y pues bueno, algunas de estas acciones son las que pues nos parece que son muy valiosas porque son las que se necesitan para enfrentar un problema de este tamaño, ¿no? A manera de cierre, solamente quisiera pues señalar que, como señala Naciones Unidas, las comunidades indígenas son quienes preservan un gran acervo cultural de conocimientos, pero también de prácticas, y son quienes tienen además una gran riqueza de conocimientos, de prácticas tradicionales, de lenguas, en fin, que además está visto que han resistido crisis como, no sé si como esta, porque la COVID es, bueno, y esta pandemia nos ha tomado a todos por sorpresa, pero sin duda nuestras comunidades indígenas han sabido sortear muchísimos de los retos de salud desde hace muchísimo tiempo. Y el punto es que es necesario, o considero que es necesario, que sigamos apoyando digamos, el gran papel que tienen estas comunidades en la preservación de la cultura y también en la preservación del medio ambiente. Así que, pues bueno, a mí me parece y celebro que el concurso de ensayos se esté llevando a cabo por segunda ocasión, y creo que es una forma también, de alguna forma, de rendir homenaje a estas comunidades y de seguir apoyando las acciones para mirar la forma en la cual podamos seguir conviviendo armónicamente y enfrentar estos retos que nos pone de frente la COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Márquez, por esta plática tan interesante que nos da un contexto de las poblaciones indígenas y los retos que estas comunidades se plantean ante la pandemia. Agradezco a nuestros invitados, la doctora Marta Elena Márquez y al licenciado Ricardo Tránsito, por estas dos magníficas presentaciones, y daremos paso a la ronda de preguntas, las cuales, si no tienen inconveniente nuestros invitados, se las leeré y una vez hecho esto, ustedes tendrán la posibilidad de contestar. Digamos, dado el tiempo que tenemos ahora, un tiempo reducido, tenemos varias preguntas que coinciden, las voy a poner aquí sobre de la mesa y ustedes, si... La primera pregunta del público dice: ¿se puede inscribir cualquier persona, aunque no haga estudios de bachillerato, licenciatura o posgrado? Y una segunda pregunta dice así: ¿las comunidades indígenas cuentan también con los recursos de salud y económicos que tienen las grandes ciudades para paliar el impacto de esta pandemia? Y por el otro lado, ¿se han elaborado pruebas para verdaderamente conocer cuál es la incidencia de esta pandemia en las diversas regiones de México? Sé que datos no tenemos, pero están estas dos preguntas por parte del público. No sé si alguno de los invitados quiera contestarlas. Doctora Márquez. Gracias. Me voy a referir a la segunda pregunta relacionada con si las comunidades indígenas cuentan con recursos y de acceso a la salud para enfrentar la COVID-19. Justo mencionaba que bueno, los recursos de salud son mucho más limitados en nuestro país, y así ha sido a lo largo de décadas. En los lugares más remotos y más rurales, pues no se cuenta con el mismo acceso que se tiene en las grandes ciudades, y es un problema de desigualdad, digamos, ancestral, ¿no? Que no se puede resolver de un plumazo, pero sin embargo
sí se está atendiendo la COVID en distintas regiones del país, hasta donde yo tengo conocimiento, regiones indígenas y locales, pero sí, es un problema las distancias y sobre todo el momento en el cual se atienden digamos, en el momento en el cual se atiende la emergencia médica para quien le dio COVID, pero está resultando también un reto para nuestras ciudades, ¿no? O sea, entonces, de entrada, pienso que una de las acciones que se requieren es informar y hacer ver que, uno, la COVID sí existe, que sí existe el virus, que sí existe la enfermedad, que sí hay forma de cuidarse y que sí hay forma además de convivir, digamos, de forma más o menos segura o lo más segura posible, pensando en las poblaciones y las sociedades que tienen que estar saliendo pues a realizar sus cosas o el trabajo, o en este caso de lo que yo hablaba, los jornaleros agrícolas, que son ellos quienes nos alimentan además, pero hay que hacerlo de forma segura, ¿no? Buscando la seguridad en términos de salud y, y pues bien, representa efectivamente todo un reto. Sí hay algunos datos que se han contabilizado, pero igual son datos que a la larga habrá que ir verificando, ¿no? No sé si alguien más quiera agregar algo al respecto. Muchas gracias, doctora Martelena. Sí, Adelante, licenciado. yo lo que les quería comentar es que los datos, justamente lo que comentaba la doctora Martelena, es verdad, ¿no? Esta desigualdad estructural que existe contra las poblaciones indígenas y diferentes grupos vulnerables es la razón del por qué se encuentran en un mayor riesgo en comparación con los habitantes que se encuentran en las ciudades, ¿no? Uno de los casos que se puede analizar es las cuestiones de acceso al agua y acceso a infraestructura de salud, ¿no? En muchos de los casos, el acceso a la salud no se encuentra hospitalaria de un nivel medio o de un nivel ya mucho más especializado, sino dentro de las regiones de los pueblos indígenas. Tienen que acercarse a las capitales, a las cabeceras municipales o a lugares más alejados para poder recibir este tipo de atención especializada. Entonces, muchas de las acciones que han realizado los pueblos y comunidades indígenas han sido justamente el cerrar sus poblaciones para que no entre turistas o gente extraña en la comunidad y generando procesos internos de intercambio de mercancías, intercambio de alimentos para su subsistencia, ¿no? En los casos donde no ha sido posible el cerrar completamente la comunidad, han establecido filtros de control sanitario para que puedan acceder y entrar y salir personas, muy pocas, pero con la mayor cantidad de medidas para no poner en riesgo a la población interna. En relación con los datos de contagios y qué tanto ha afectado a los pueblos y comunidades indígenas, justamente los números no son exactos, toda vez que no ha habido esos conteos por parte de entidades gubernamentales en los estados. Sin embargo, a través del Fondo Latinoamericano y del Caribe de Pueblos Indígenas, la FILAC, han realizado un estudio acerca de los contagios que ha habido en los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, en ese documento, se los compartiré en breve, en ese documento analiza por regiones cómo han sido los contagios dentro de las comunidades. Pero esto ha sido a través muchas veces de metodologías internas con los contactos que se tienen dentro de las comunidades y que ellos mismos han hecho los conteos de quienes se han podido contagiar y quienes no, qué poblaciones han estado libres de contagios. Gracias. Muchas gracias, licenciado. No tenemos más preguntas, estamos también sobre del tiempo.
Entonces, cedo la palabra a nuestro anfitrión, el doctor Martín Pucheda. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a nuestros invitados, a Marta Elena Márquez y a Ricardo Tránsito por sus interesantes intervenciones. Creo que han puesto sobre la mesa problemas muy graves que tenemos en relación con los efectos que está teniendo y tendrá la pandemia sobre los pueblos originarios. Pero a la vez creo que hay dos cosas que quiero destacar. En primer lugar, que es necesario que esos problemas, que son generales de todos los lugares donde hay poblaciones de este tipo, se tienen que solucionar, se tienen que enfrentar, se tienen que resolver mediante la participación, mediante la incorporación de organizaciones, fundamentalmente de la sociedad civil, y de los gobiernos a los niveles locales y municipales, con cada uno de los grupos donde esto ocurre. El ejemplo que puso Marta Elena de lo que se está haciendo en Miguel Alemán, en el municipio de Hermosillo, en Sonora, es la forma, digamos, en la que tenemos que darle a estos problemas importantes y graves una solución específica. Hay que acercar el conocimiento, hay que acercar las condiciones para ir superando lo que está produciendo la contingencia. Y una segunda cosa a la que me quiero referir es que el esfuerzo al que ha convocado Ricardo, que es el de escribir sobre estos asuntos, ponerlos a disposición de otros sectores de la sociedad mediante el relato de casos, de experiencias, de situaciones, de lo que está ocurriendo, es muy importante, porque también necesitamos que trascienda lo que está ocurriendo a otras esferas del Estado, a otras esferas de la sociedad, a otras esferas de nuestras propias instituciones de educación superior. Y por eso nosotros convocamos en primer lugar a los estudiantes universitarios, de bachillerato, de licenciatura y de posgrado. Pero no quisiera desalentar si hay personas que se sienten con la capacidad de escribir un ensayo sobre estos temas, que lo manden al concurso. Aunque no tengan la característica de ser un estudiante de bachillerato, de licenciatura o de posgrado. Porque creo que lo que necesitamos nosotros es justamente recibir ese conocimiento sobre lo que está pasando con la contingencia y cómo la están sufriendo y abordando, enfrentando y tratando de resolver las comunidades y los pueblos originarios. Y si hay personas que pueden dar a conocer esto, nosotros debiéramos recibir y destacar de una manera independiente probablemente a la del concurso, porque el concurso, bueno, pues tiene sus reglas, tiene su formulación, pero no debiéramos desalentar a que nos escriban y nos manden sus contribuciones otras sectores, otras personas que no sean estudiantes. Agradezco mucho y creo que es augural esta primera sesión de los diálogos sobre conocimiento y diversidad cultural ante la enfermedad COVID-19 y espero que sigamos adelante con otros asuntos y otros temas en este marco. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que pudieron seguir nuestra transmisión a través de los medios digitales. Muchas gracias, doctor. Bien, el Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural agradece a nuestros invitados, la doctora Marta Elena Márquez, al licenciado Ricardo Tránsito, por su tiempo, disposición y temas presentados. También a nuestro anfitrión, el doctor Martín Pucheda Anyul, así como a ustedes que nos acompañaron en esta transmisión para la presentación de la plática Los pueblos y comunidades originarias ante la contingencia del COVID-19.
Esta transmisión se podrá ver y reproducir en el sitio web, en el Facebook y en el canal de YouTube del seminario. Asimismo, se les invita a nuestros próximos eventos de este ciclo. Buenas tardes y tengan un magnífico